El sol despiadado de agosto caía como plomo derretido sobre la plaza de Santa Fe, creando ondas de calor que distorsionaban el aire y hacían que los edificios de adobe parecieran temblar como espejismos. Era el día de mercado, y la plaza bullía con una mezcla nauseabunda de sudor, polvo y desesperación humana. Los comerciantes pregonaban sus mercancías desde puestos improvisados, mientras los compradores regateaban con voces ásperas que se mezclaban con el relinchar de caballos y el crujir de ruedas de carreta sobre la tierra reseca. En una esquina de la plaza, junto a un pozo seco que no había dado agua en 3 años, se había montado una plataforma de madera carcomida. No era para productos agrícolas ni ganado. Era para algo mucho más siniestro: la subasta de personas desesperadas, vendidas por deudas, por hambre o por la cruel indiferencia de sus propias familias. Elena Vázquez permanecía inmóvil sobre esa plataforma, con las manos atadas por delante y los ojos fijos en un punto distante más allá de la multitud. Sus 28 años habían sido marcados por una belleza que ahora parecía marchita por el dolor y la humillación. Su cabello negro azabache, antes su orgullo, colgaba en mechones sucios alrededor de su rostro demacrado. El vestido de algodón que llevaba, otrora blanco, ahora mostraba las manchas y desgarros de días de viaje en condiciones infrahumanas. «¡Siguiente lote!», gritó Jeremiah Blackwood, el subastador, un hombre corpulento con una barba grisácea que le llegaba hasta el pecho y ojos pequeños y crueles que brillaban con la codicia del comerciante sin escrúpulos. Su voz ronca resonó por toda la plaza, haciendo que los espectadores se acercaran como buitres oliendo carroña. Elena Vázquez, 28 años, procedente de Las Cruces, sabe cocinar, limpiar, coser y manejar una casa completa. Blackwood caminó alrededor de Elena como si fuera ganado, señalando sus cualidades como si estuviera vendiendo una yegua. Pero debo advertirles, caballeros, que esta mujer tiene un defecto considerable. La multitud murmuró, algunos riéndose con crueldad, otros mostrando una curiosidad morbosa. Elena sintió que las mejillas le ardían de vergüenza, pero mantuvo la mirada alta. No les daría el placer de verla quebrada, no completamente. «Es estéril», anunció Blackwood con una sonrisa sádica. 8 años de matrimonio sin dar un solo hijo. Su propia familia la ha vendido para recuperar la dote que pagaron por ella, útil solo para trabajo doméstico, nada más. Las risas se hicieron más fuertes. Elena apretó los puños, sintiendo que las cuerdas le cortaban las muñecas. Cada palabra era un latigazo en su alma. Recordó los años de desesperación, las visitas a curanderas, las promesas susurradas a santos que nunca respondieron. Y finalmente, la mirada de decepción y desprecio de su esposo cuando decidió devolverla a su familia como mercancía defectuosa. «Empezamos con 5 centavos», gritó Blackwood. «5 centavos», respondió una voz desde la multitud. Era Miguel Herrera, un comerciante local conocido por su crueldad hacia sus trabajadores. «10 centavos», gritó otro. Los números volaron por el aire como balas. Elena se preguntó cómo había llegado a esto. Recordó su infancia en Las Cruces, donde su padre era un respetado herrero. Había sido la menor de 4 hermanas, la más querida hasta que se casó, y no pudo cumplir con el deber más básico de una esposa. Su familia la había recibido de vuelta con frialdad, como si fuera una inversión fallida. 25 centavos. La voz pertenecía a Silas Morton, un hombre conocido por comprar mujeres para sus cantinas. Elena sintió un escalofrío de terror puro. 30, gritó Herrera, no dispuesto a dejarse superar. La temperatura parecía subir con cada oferta. Elena podía sentir el sudor corriendo por su espalda, empapando el ya sucio vestido. El aire era tan denso que respirar se había vuelto un esfuerzo consciente. A su alrededor, la multitud se había convertido en una masa de rostros distorsionados por el calor y la crueldad, como demonios emergiendo de las llamas del infierno. 40 centavos. Morton elevó su oferta, acercándose a la plataforma con una sonrisa que mostraba dientes amarillentos. «Para mi establecimiento del lado oeste. Servirá tragos y otros servicios». Elena sintió que se le revolvía el estómago. Había escuchado historias sobre los establecimientos de Morton. Mujeres que entraban y nunca salían,
que desaparecían en la noche o aparecían muertas en callejones oscuros. Cerró los ojos, tratando de encontrar un lugar seguro en su mente, pero solo encontró el eco de las risas crueles y el sonido de su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. 50 centavos. La nueva voz cortó el aire como un cuchillo. Era grave, tranquila, pero con una autoridad que hizo que toda la multitud se girara. Elena abrió los ojos y vio a un hombre alto parado en la parte trasera de la multitud. Llevaba un sombrero de ala ancha que ensombrecía su rostro, pero pudo ver una barba bien cuidada y ojos que brillaban con algo que no había visto en días: compasión. «¿Quién diablos eres tú?», rugió Morton, claramente molesto por la interrupción. El hombre se acercó lentamente y Elena pudo ver que cojeaba ligeramente de la pierna izquierda. Llevaba ropa de trabajo limpia pero remendada y sus botas mostraban el polvo de muchos caminos. Había algo en su manera de caminar, en la forma en que sus ojos barrían la multitud, que hablaba de un soldado, de alguien que había visto demasiado y había sobrevivido para contarlo. «Thomas McCarthy», respondió simplemente, «y ofrezco $1 completo». La multitud rugió con sorpresa. $1 era una fortuna en ese mercado de miseria. Blackwood se frotó las manos con avaricia, sus ojos brillando como monedas de oro. $1, gritó. «Tenemos $1. ¿Alguien puede superar $1 completo?» Morton maldijo entre dientes, pero sacudió la cabeza. Era más dinero del que estaba dispuesto a pagar por una mujer que no podía darle hijos. Herrera también se retiró, murmurando algo sobre gringos locos con demasiado dinero. $1 a la una, gritó Blackwood. $1 a las dos. Elena miraba fijamente a Thomas McCarthy. Había algo familiar en él, algo que no podía ubicar. Sus ojos se encontraron por un momento, y ella vio en ellos una tristeza profunda, como si también hubiera perdido algo importante en la vida. $1 a las 3, vendida al señor McCarthy. El mazo de Blackwood golpeó la madera con un sonido que resonó como un disparo. Elena sintió que sus piernas se debilitaban. Había sido vendida, como una res o una bolsa de harina. Pero había algo en la manera en que Thomas McCarthy la miraba que era diferente. No había lujuria en sus ojos, ni crueldad. Había algo más, algo que no se atrevía a identificar como esperanza. McCarthy se acercó a la plataforma y pagó el $1 a Blackwood, quien lo mordió para asegurarse de que fuera real antes de embolsárselo con una sonrisa codiciosa. Luego, para sorpresa de todos, Thomas subió a la plataforma y comenzó a desatar las cuerdas de las muñecas de Elena. «¿Qué diablos haces?», preguntó Blackwood confundido. «La mercancía ya es tuya, puedes hacer lo que quieras con ella cuando te la lleves». Thomas terminó de desatar las cuerdas y las arrojó al suelo. Luego se quitó su sombrero, revelando cabello castaño con canas prematuras y una cicatriz que le cruzaba la frente de 100 a 100. Se dirigió a la multitud con una voz que, aunque no era fuerte, se escuchó claramente en el silencio repentino. «Esta mujer no es mercancía», dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos de la subasta. «Es una persona, y merece ser tratada como tal». La multitud comenzó a murmurar, algunos riéndose nerviosamente, otros mostrando una curiosidad genuina. Elena lo miraba con una mezcla de shock y gratitud. Nadie la había defendido en años. «Señoras y señores», continuó Thomas, tomando la mano de Elena con una gentileza que la sorprendió. «Les presento a mi esposa, Elena McCarthy». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los niños que habían estado corriendo entre la multitud se detuvieron para mirar. Elena sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Esposa? ¿Él la había llamado su esposa?» «¿Esposa?», balbuceó Blackwood, sus ojos saltando entre Thomas y Elena. «Pero si acabas de comprarla, ¿cómo puede ser tu esposa?». Thomas se volvió hacia Elena, y en sus ojos ella vio una pregunta silenciosa. Él le estaba ofreciendo una salida, una oportunidad de escapar de la humillación y la esclavitud. Todo lo que tenía que hacer era seguir su ejemplo. «Sí», dijo Elena con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. «Soy Elena McCarthy, y este es mi esposo». La multitud estalló en un caos de gritos y especulaciones. Algunos se reían, otros silbaban y unos pocos aplaudían.
Thomas ayudó a Elena a bajar de la plataforma, manteniéndola cerca de él mientras atravesaban la multitud que se apartaba para dejarlos pasar. «¿Por qué?», susurró Elena mientras caminaban. «¿Por qué hiciste eso?». Thomas se detuvo junto a una carreta tirada por 2 caballos bayos. La ayudó a subir antes de responder. «Porque nadie debería ser tratado como tú fuiste tratada hoy», dijo simplemente. «Y porque sé lo que es estar solo». Mientras la carreta se alejaba de la plaza, Elena miró hacia atrás una vez. La multitud ya se había dispersado, buscando la siguiente distracción, el siguiente espectáculo. Pero algo había cambiado en el aire mismo de Santa Fe. Una semilla había sido plantada, una semilla que crecería de maneras que nadie podía imaginar. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura. Elena se aferró al borde de la carreta mientras se alejaban de la ciudad, hacia las montañas que se alzaban como gigantes silenciosos en la distancia. No sabía qué le esperaba, pero por primera vez en años sintió algo que había creído perdido para siempre: esperanza. Thomas McCarthy manejaba la carreta en silencio, pero Elena podía sentir la tensión en sus hombros. Había algo en su manera de mirar constantemente hacia atrás, como si esperara que lo siguieran. Había algo más en esta historia, algo que él no le había contado, pero por ahora estar lejos de esa plaza, lejos de esas miradas crueles y esas risas hirientes, era suficiente. El camino se extendía ante ellos como una promesa, serpenteando entre rocas rojas y artemisa plateada. En algún lugar adelante estaba el rancho de Thomas, un lugar que Elena aún no podía imaginar como hogar. Pero mientras la carreta avanzaba hacia el horizonte, llevándola lejos de la peor experiencia de su vida, Elena comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, el destino aún tenía algo bueno reservado para ella. El rancho de Thomas McCarthy se extendía como un oasis de orden en medio de la vastedad salvaje de Nuevo México. Después de 2 horas de viaje por caminos polvorientos que serpenteaban entre formaciones rocosas y matorrales de salvia, Elena había comenzado a preguntarse si realmente existía un destino al final de aquel sendero aparentemente interminable. Pero cuando finalmente aparecieron los primeros signos de civilización, su respiración se cortó. Una cerca de postes de madera bien mantenida se extendía hasta donde alcanzaba la vista, encerrando pastizales donde el ganado pastaba tranquilamente bajo el sol vespertino. Las vacas eran hermosas bestias de color rojizo con marcas blancas, claramente bien cuidadas y alimentadas. Elena nunca había visto ganado en tan buenas condiciones, especialmente en una región conocida por sus sequías y dificultades. «Hereford», dijo Thomas, notando su mirada. «Las traje de Texas hace 5 años. Se adaptan mejor al clima de aquí que las Longhorns». La casa principal se alzaba en una elevación suave, construida con piedra local y vigas de pino que habían sido traídas desde las montañas. No era una mansión, pero era sólida y bien proporcionada, con un porche que rodeaba todo el frente y ventanas reales con vidrio. No solo aberturas cubiertas con pieles como Elena había visto en tantas otras casas de la región. «Es hermoso», murmuró Elena, y lo decía en serio. Había esperado una cabaña tosca, quizás un refugio temporal de soltero. Esto era claramente el hogar de alguien que planeaba quedarse, que había invertido tiempo y dinero en crear algo duradero. Thomas detuvo la carreta frente a la casa y bajó, cojeando ligeramente mientras rodeaba el vehículo para ayudarla. Su mano era callosa, pero gentil, cuando la tomó para ayudarla a bajar. «Hay algunas cosas que necesitas saber», dijo Thomas, su voz seria mientras caminaban hacia la puerta principal. «Sobre lo que pasó hoy, sobre este arreglo nuestro». Elena sintió que su estómago se tensaba. Había estado esperando este momento, cuando él le explicaría exactamente qué esperaba de ella a cambio de su rescate. Había aprendido a lo largo de los años que nada en la vida era gratuito, especialmente para las mujeres en su situación. «Escucha», continuó Thomas deteniéndose en el porche. «Lo que dije en la plaza, lo de que eres mi esposa, fue para protegerte. Pero no significa que espere nada de ti. Tienes tu propia habitación, tu propia privacidad. Puedes quedarte el tiempo que necesites
para decidir qué quieres hacer con tu vida. Elena lo miró fijamente, tratando de detectar cualquier signo de engaño, pero sus ojos eran directos, honestos. Había algo casi doloroso en su sinceridad. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por qué harías esto por una extraña? Thomas se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello. La cicatriz en su frente era más visible ahora, una línea pálida que hablaba de violencia pasada. Porque sé lo que es estar solo, dijo finalmente, y porque hace tiempo que debería haber ayudado a alguien y nunca lo hice. Antes de que Elena pudiera preguntar qué quería decir, la puerta principal se abrió y apareció un hombre mayor con cabello completamente blanco y piel curtida por el sol. Tenía que ser mexicano por sus rasgos, pero sus ojos eran de un azul sorprendente que hablaba de herencia mixta. «¿Thomas?», dijo el hombre, su voz teñida de un acento que Elena no pudo identificar inmediatamente. «¿Quién es esta señorita?» «Diego, esta es Elena», respondió Thomas. «Elena, te presento a Diego Morales. Es mi capataz, mi cocinero, y básicamente mantiene este lugar funcionando mientras yo ando por ahí metiéndome en problemas». Diego sonrió, pero Elena pudo ver la confusión en sus ojos. Claramente, Thomas no había mencionado que traería a una mujer a casa. «Mucho gusto, señorita Elena», dijo Diego con una cortesía genuina. «¿Será que se quedará a cenar?» «Se quedará más que eso», respondió Thomas. «Diego, Elena es mi esposa». El silencio que siguió fue casi cómico. Diego abrió la boca, la cerró y luego la volvió a abrir como un pez fuera del agua. Sus ojos se movían entre Thomas y Elena, tratando de procesar esta información inesperada. «¿Esposa?», finalmente logró decir. «¿Pero cuándo? ¿Cómo?» «Es una larga historia», dijo Thomas, abriendo la puerta principal. «Pero ahora mismo, creo que Elena necesita descansar y limpiarse. ¿Puedes preparar la habitación de huéspedes?» Por supuesto», murmuró Diego, todavía en shock. «Señora McCarthy, bienvenida a su hogar». Elena sintió un escalofrío al escuchar ese nombre. Señora McCarthy. Había sido Elena Vázquez por tanto tiempo que la idea de un nuevo nombre, una nueva identidad, era tanto emocionante como aterradora. El interior de la casa era tan impresionante como el exterior. Los muebles eran simples pero bien hechos, claramente construidos para durar. Las paredes estaban decoradas con algunas pinturas de paisajes y unas pocas fotografías en marcos de plata. Elena notó que no había fotografías de familia, ninguna imagen que sugiriera que Thomas había tenido una vida antes de este lugar. «Tu habitación está aquí», dijo Thomas, guiándola por un pasillo hacia la parte trasera de la casa. «Tiene su propia salida al jardín trasero por si quieres privacidad». La habitación era espaciosa y luminosa, con una cama grande cubierta con un edredón azul claro y muebles de pino macizo. Había una ventana grande que daba a un jardín donde Elena pudo ver hileras de vegetales y algunas flores que luchaban valientemente contra el calor del desierto. «Hay agua caliente para bañarse», continuó Thomas. «Diego instaló un sistema hace un par de años y hay ropa limpia en el armario. Pertenecía a... debería servirte». Elena se preguntó a quién había pertenecido la ropa, pero no se atrevió a preguntar. Había algo en la manera en que Thomas había interrumpido su explicación que sugería que era un tema doloroso. «Thomas», dijo ella mientras él se dirigía hacia la puerta. «Gracias, por todo». Él se detuvo, pero no se volteó. «No me las agradezcas todavía. Todavía no sabes toda la historia». Después de que Thomas se fuera, Elena se sentó en la cama y trató de procesar todo lo que había pasado. Esa mañana había despertado como propiedad de otros, destinada a ser vendida como ganado. Ahora estaba en una habitación hermosa, en una casa que rivalizaba con cualquier cosa que hubiera visto en Las Cruces, siendo tratada como una invitada de honor. Se acercó al armario y lo abrió cuidadosamente. Dentro había varios vestidos de mujer, todos bien hechos y claramente caros. Eran un poco grandes para ella, pero no mucho. Quien había sido su dueña anterior había tenido aproximadamente la misma estatura y complexión que Elena. Eligió un vestido simple de algodón azul y se dirigió al baño. El agua caliente fue una revelación. Había pasado tanto tiempo desde que había tenido acceso a un baño real que había olvidado el lujo puro de sumergirse en agua limpia y caliente.
Se lavó el cabello 3 veces, frotándose hasta que su piel estuvo roja y brillante. Cuando finalmente emergió, envuelta en una toalla suave, se sentía como una persona diferente. El espejo le devolvió la imagen de una mujer que no había visto en meses, limpia, con cabello brillante y ojos que no estaban hundidos por la desesperación. El vestido azul le quedaba sorprendentemente bien, solo un poco holgado en el busto. Se cepilló el cabello hasta que brilló como seda negra y se lo recogió en un moño simple. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como una dama. El sonido de voces desde la cocina la atrajo hacia el frente de la casa. Thomas y Diego estaban sentados en una mesa de madera maciza, con tazas de café entre ellos. Su conversación se detuvo cuando ella entró. «Dios mío», murmuró Diego, poniéndose de pie. «Señora, está usted hermosa». Elena se ruborizó. «Gracias, Diego, y gracias por la ropa. Espero que esté bien que la haya tomado prestada». Un silencio incómodo llenó la habitación. Thomas miraba fijamente su café, y Diego parecía estar tratando de decidir si debía decir algo o no. «La ropa era de mi hermana», dijo Thomas finalmente. «Se llamaba Sara, y le habría gustado que la usaras». «¿Era?», preguntó Elena suavemente. «Murió hace 2 años», respondió Thomas. «Fiebre tifoidea. Vino a vivir conmigo después de que su esposo murió en la guerra. Yo no pude salvarla». Elena sintió que se le encogía el corazón. Ahora entendía la tristeza que había visto en los ojos de Thomas, la soledad que había reconocido instintivamente. «Lo siento mucho», dijo ella. «Debe haber sido una mujer maravillosa». «Lo era», respondió Thomas levantando finalmente la mirada. «Era lo único bueno que me quedaba en el mundo. Cuando murió pensé que no tenía razón para seguir aquí». Diego se aclaró la garganta. «Thomas, deberías contarle el resto, sobre por qué realmente fuiste al pueblo hoy». Elena miró entre los 2 hombres. Había algo que no le estaban diciendo, algo importante. «¿Qué resto?», preguntó. Thomas se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia los pastizales, donde su ganado pastaba tranquilamente bajo la luz dorada del atardecer. «No fui al pueblo por provisiones», dijo. «Fui porque recibí un mensaje. Alguien está tratando de quitarme el rancho». «¿Cómo?». Elena se acercó a él. «¿Por qué?». «Hay hombres poderosos en Santa Fe que quieren esta tierra», explicó Thomas. «Dicen que la compré ilegalmente, que los documentos son falsos. Han estado presionando al gobierno territorial para que me la quite». «Pero no son falsos, ¿verdad?», preguntó Elena. Thomas se volvió hacia ella, y en sus ojos vio una mezcla de dolor y culpa. «No», dijo, «pero tampoco son completamente legales. Compré esta tierra a un jefe apache que no tenía derecho a venderla según las leyes americanas, pero era su tierra ancestral, y él necesitaba el dinero para alimentar a su tribu durante una sequía terrible». Elena comenzó a entender. «Entonces, técnicamente estoy ocupando tierra federal ilegalmente», terminó Thomas, «y hay hombres que están dispuestos a matarme por ella». El silencio se extendió entre ellos mientras Elena procesaba esta información. Había escapado de una situación desesperada solo para encontrarse en otra, pero había algo en la manera en que Thomas le había contado la verdad, la honestidad cruda en su voz, que la tranquilizó. «¿Por qué me lo dices?», preguntó finalmente. «Podrías haberme mentido, haberme mantenido en la ignorancia, porque tienes derecho a saber en qué te estás metiendo», respondió Thomas, «y porque cuando vi lo que te estaban haciendo en esa plaza, recordé por qué vale la pena luchar por algo». Elena se acercó a él, estudiando su rostro en la luz dorada que se filtraba por la ventana. Había arrugas alrededor de sus ojos, líneas que hablaban de preocupación y dolor. Pero también había algo más, algo que no había estado allí en la plaza. «¿Qué recordaste?», preguntó suavemente. Thomas la miró directamente a los ojos. «Que algunas veces las cosas más importantes de la vida llegan cuando menos las esperas, y que vale la pena arriesgar todo para protegerlas». En ese momento, Elena supo que su vida había cambiado para siempre, no solo por el rescate de Thomas, sino por algo más profundo. Había encontrado un lugar donde podía ser valorada, donde podía ser vista como algo más que un fracaso como mujer. «Entonces», dijo ella,
sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Supongo que tenemos que averiguar cómo proteger nuestro hogar. La sonrisa que iluminó el rostro de Thomas fue como el amanecer después de una noche muy larga. Por primera vez desde que había entrado en su vida, Elena se sintió como si hubiera encontrado exactamente donde pertenecía. Los días siguientes pasaron como un sueño extraño y hermoso para Elena. Se despertaba cada mañana en una cama cómoda, con sábanas limpias y la luz del sol filtrándose suavemente por las cortinas de encaje. Era un lujo que había dado por sentado en su juventud, pero que ahora apreciaba con la intensidad de alguien que había conocido la verdadera privación. Thomas había caído en una rutina cuidadosa de cortesía y respeto. Cada mañana desayunaban juntos, conversando sobre el rancho, el clima, o los pequeños detalles de la vida doméstica. Él nunca hacía preguntas sobre su pasado, nunca presionaba por intimidad, pero Elena podía sentir que había algo creciendo entre ellos, algo delicado pero real. Diego se había convertido en su aliado inmediato. El hombre mayor tenía una sabiduría natural y una gentileza que le recordaba a Elena a su abuelo. Durante las tardes, mientras Thomas trabajaba con el ganado, Diego le enseñaba los secretos de mantener una casa en el desierto, cómo hacer que el agua durara, cómo conservar los alimentos, cómo hacer que las flores crecieran en tierra que parecía incapaz de sostener vida. «Señora Elena», le dijo Diego una tarde mientras trabajaban juntos en el jardín, «¿puedo preguntarle algo?». Elena estaba arrodillada entre las hileras de tomates, sus manos sucias de tierra pero su corazón ligero. «Por supuesto, Diego. ¿Es usted realmente la esposa de Thomas?». Elena se detuvo, sus manos inmóviles sobre una planta de tomate. Era la pregunta que había estado esperando, la que sabía que llegaría eventualmente. «Legalmente no», respondió honestamente, «pero me siento más como su esposa de lo que me sentí como esposa de mi verdadero marido». Diego asintió sabiamente. «El matrimonio no es solo un pedazo de papel, es lo que dos personas construyen juntas, día a día». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Elena. «¿Estás casado?». La sonrisa de Diego se desvaneció un poco. «Estuve casado. Mi esposa murió hace 10 años. Nos dieron 50 años juntos, los mejores años de mi vida». Elena sintió una punzada de dolor por él. «¿Tuvieron hijos?». 6, respondió Diego con orgullo. «Todos vivos y sanos, todos con sus propias familias ahora. Pero están lejos, en California y Texas. Solo vengo aquí a trabajar por las estaciones». «Entonces, ¿por qué te quedas? ¿Por qué no vas con ellos?». Diego la miró con ojos que habían visto mucho del mundo. «Porque Thomas me necesita. Y porque cuando ves a un hombre bueno enfrentando problemas, no puedes simplemente alejarte». Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras de Diego resonaban en su mente. Cuando ves a un hombre bueno enfrentando problemas, no puedes simplemente alejarte. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia los pastizales bañados por la luz de la luna. Era entonces cuando vio las luces. 3 puntos de luz naranja se movían lentamente a lo largo del perímetro de la propiedad, demasiado regulares para ser fuegos naturales, demasiado deliberados para ser accidentales. Elena sintió que se le helaba la sangre. Alguien estaba explorando la propiedad en plena noche. Sin pensarlo 2 veces, se puso una bata y salió silenciosamente de su habitación. El pasillo estaba en completa oscuridad, pero conocía el camino hasta la habitación de Thomas. Tocó suavemente la puerta. «¿Thomas?», susurró. «Thomas, despierta». La puerta se abrió casi inmediatamente y Thomas apareció completamente vestido, con un rifle en la mano. Sus ojos estaban alerta, sin rastro de sueño. «¿Viste las luces?», preguntó en voz baja. Elena asintió. 3 de ellas, moviéndose por el perímetro norte. «Han estado viniendo todas las noches durante la semana pasada», explicó Thomas. «Están mapeando la propiedad, buscando las mejores rutas de acceso». «¿Quiénes son?». «Hombres de Cornelius Blackwood», respondió Thomas, y Elena reconoció el apellido del subastador. «El hermano de Jeremiah. Es uno de los hombres más poderosos del territorio y quiere esta tierra para expandir su imperio ganadero». Elena sintió una oleada de ira. «¿El hermano de ese hombre horrible que me vendió?». «El mismo».
Cornelius controla la mayor parte del comercio en Santa Fe, incluyendo las subastas. Cuando me vio pagar $1 por ti, supo que tenía dinero. Y cuando me defendiste públicamente, llamándote mi esposa, su hermano le contó todo. ¿Qué significa eso? Thomas se acercó a la ventana, mirando hacia las luces distantes. Significa que ahora sabe que tengo algo por lo que vale la pena luchar, algo que puedo perder. El miedo se apoderó de Elena como una serpiente fría, enroscándose alrededor de su corazón. ¿Piensas que me usarán contra ti? No lo voy a permitir, respondió Thomas con una firmeza que la sorprendió. Pero Elena, necesitas saber que las cosas se van a poner peligrosas. Si quieres irte, puedo llevarte a la ciudad mañana. Puedo darte dinero para que empieces de nuevo en otro lugar. Elena lo miró fijamente. La luz de la luna iluminaba su perfil, mostrando la determinación en su mandíbula y la preocupación en sus ojos. Este hombre había arriesgado todo por ella, un completo extraño. Le había dado dignidad cuando nadie más se la había ofrecido. «No me voy a ir», dijo con una voz que sorprendió a ambos por su firmeza. «Este es mi hogar ahora, y tú eres mi esposo. No voy a huir». Thomas se volvió hacia ella, y en sus ojos vio algo que la hizo contener la respiración. No era solo gratitud o alivio. Era algo más profundo, más peligroso. «Elena», dijo suavemente, «¿sabes lo que estás diciendo?» «Sé exactamente lo que estoy diciendo», respondió ella. «Voy a quedarme y vamos a luchar juntos». Thomas extendió su mano y Elena la tomó sin dudar. Sus dedos se entrelazaron y ella sintió algo que no había experimentado en años, la certeza de que estaba exactamente donde pertenecía. «Entonces», dijo Thomas, «será mejor que te enseñe a disparar». Los siguientes días pasaron en un frenesí de preparación. Thomas le enseñó a Elena a manejar un rifle, comenzando con blancos fijos y progresando hasta que pudo acertar a una lata a 50 metros. Sus manos, acostumbradas a la costura y la cocina, se adaptaron sorprendentemente bien al peso y la precisión del arma. «Tienes manos firmes», le dijo Thomas una tarde después de que ella había acertado 3 tiros consecutivos. «Y buen ojo». Sarah nunca pudo aprender a disparar. Le temblaban demasiado las manos. Era la primera vez que Thomas mencionaba a su hermana sin dolor evidente en su voz. Elena lo tomó como una buena señal. Diego había comenzado a dormir en el granero con su propia escopeta al alcance. Habían establecido un sistema de señales. Si alguien veía problemas, encendería una linterna específica en su ventana. Los 3 se habían convertido en una pequeña unidad militar, preparándose para un asedio. Fue el 5.º día cuando finalmente llegaron. Elena estaba en la cocina, preparando el desayuno, cuando escuchó el sonido de muchos caballos acercándose. Se acercó a la ventana y vio una columna de hombres montados dirigiéndose hacia la casa. Eran al menos 20, todos armados, todos con la confianza de hombres que esperaban ganar fácilmente. En la cabeza del grupo cabalgaba un hombre que Elena reconoció inmediatamente como una versión más elegante de Jeremiah Blackwood. Cornelius Blackwood tenía la misma complexión robusta, pero llevaba un traje caro y montaba un caballo magnífico. Su barba estaba perfectamente arreglada y sus ojos tenían la frialdad calculadora de un hombre de negocios despiadado. Elena corrió hacia la habitación de Thomas, pero él ya estaba emergiendo completamente vestido y armado. «¿Cuántos?», preguntó. «20, tal vez más», respondió Elena. «Blackwood está con ellos». Thomas asintió Grimly. «Quédate adentro. Pase lo que pase, no salgas hasta que yo te diga». «Thomas, no puedes enfrentarte a 20 hombres solo». «No estoy solo», respondió Thomas. «Diego está en el granero y tú estás aquí. Somos una familia, Elena, y las familias se protegen unas a otras». La palabra familia resonó en el pecho de Elena como una campana. Había pasado tanto tiempo sintiéndose sola, tan completamente abandonada, que había olvidado lo que significaba pertenecer a algo más grande que ella misma. Thomas salió al porche, con el rifle descansando casualmente en sus brazos. Elena se posicionó en la ventana de la sala, con su propia arma lista. Podía ver a Diego moviéndose en las sombras del granero, esperando. Cornelius Blackwood detuvo su caballo a unos 20 metros de la casa.
Su sonrisa era la de un predador que se acerca a una presa herida. «Thomas McCarthy», gritó. «Salí a hablar como un hombre». «Ya salí», respondió Thomas calmadamente. «Y ya estoy hablando». «¿Qué quieres, Blackwood?» «Quiero que seas razonable», dijo Blackwood, desmontando de su caballo con movimientos calculados. «Esta tierra no te pertenece legalmente. Los documentos que tienes son falsos». «Los documentos son reales», respondió Thomas. «El jefe Cochise tenía derecho a vender esta tierra». «Cochise no tenía derecho a vender nada», rugió Blackwood. «Era un salvaje. Los salvajes no pueden poseer tierra». Elena sintió una oleada de ira ante la palabra salvaje. Diego le había contado que Cochise había sido un gran líder, un hombre que había luchado por proteger a su pueblo contra invasores que querían robar sus tierras ancestrales. «Cochise tenía más derecho a esta tierra que tú», respondió Thomas. «Su pueblo había vivido aquí durante siglos antes de que tu familia llegara de donde sea que vinieran». La sonrisa de Blackwood se desvaneció. «Te voy a dar una oportunidad, McCarthy. Toma a tu esposa y váyanse. Les daré suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar. ¿Y si me niego? Entonces tendremos que sacarte», respondió Blackwood, su mano moviéndose hacia su pistola. «Y no será agradable». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento que habían estado esperando, el momento en que todo se decidiría. «No me voy a ir», dijo Thomas con una calma mortal. «Esta es mi tierra, mi hogar, y mi esposa se queda conmigo». «¿Esposa?» Blackwood se rió con crueldad. «¿Esa perra estéril que compraste por $1? ¿Crees que alguien va a creer que realmente te casaste con ella?» Elena sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Había escuchado esa palabra, perra. Demasiadas veces. Había sido reducida a su capacidad reproductiva demasiadas veces, pero esta vez fue diferente. Esta vez tenía a alguien que la defendería. «Cuidado con lo que dices sobre mi esposa», respondió Thomas, y su voz tenía un filo peligroso. «¿O qué?» Blackwood se acercó más, confiado en su superioridad numérica. «¿Vas a hacer algo al respecto?» «Sí», dijo Thomas simplemente. «Voy a hacer algo al respecto». En ese momento, Elena vio algo que cambió todo. Uno de los hombres de Blackwood había comenzado a rodear la casa, claramente tratando de llegar a la puerta trasera. Otro se había movido hacia el granero donde Diego se escondía. No era solo una conversación, era una trampa. Sin pensarlo, Elena abrió la ventana y disparó un tiro al aire. «¡Thomas!», gritó. «Es una trampa. Te están rodeando». El tiro de Elena fue como una señal. Todo el mundo se movió a la vez. Thomas se tiró detrás de una columna del porche mientras los hombres de Blackwood desenfundaban sus armas. Diego salió del granero disparando, y Elena comenzó a disparar desde la ventana, apuntando a los hombres que trataban de flanquear la casa. El tiroteo que siguió fue intenso, pero breve. Elena descubrió que tenía una habilidad natural para mantenerse calmada bajo fuego, moviéndose sistemáticamente de ventana en ventana, proporcionando fuego de cobertura para Thomas y Diego. Cuando el humo se desvaneció, 3 de los hombres de Blackwood estaban heridos y el resto había buscado refugio detrás de sus caballos. Cornelius Blackwood mismo estaba agachado detrás de una roca, con sangre corriendo de un rasguño en la mejilla. «Esto no ha terminado, McCarthy», gritó Blackwood. «Volveré con más hombres. Te sacaré de aquí aunque sea lo último que haga». «Estaré esperando», respondió Thomas. Blackwood y sus hombres se retiraron, pero Elena sabía que era solo temporal. El hombre había perdido cara frente a sus empleados, y hombres como él no podían permitirse parecer débiles. Esa noche, mientras curaban sus heridas menores y celebraban su victoria, Elena se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era solo la mujer que Thomas había rescatado. Era su compañera, su igual en la batalla. Había demostrado que podía luchar junto a él, que podía ser parte de algo más grande que ella misma. «Elena», dijo Thomas mientras se sentaban en el porche, mirando las estrellas, «hoy peleaste como una leona. Sara habría estado orgullosa». Elena tomó su mano sintiendo las cicatrices y callosidades que hablaban de una vida de trabajo duro. «No soy Sara», dijo suavemente. «Soy Elena, y voy a luchar por esto, por nosotros, hasta el final».
Thomas la miró con ojos que brillaban con algo que no había visto antes. «Lo sé», dijo, «y ese es exactamente el tipo de mujer que necesito a mi lado». En la distancia, los coyotes comenzaron a aullar, pero Elena no sintió miedo. Tenía un hogar que valía la pena defender, un hombre que valía la pena proteger, y por primera vez en su vida, tenía una causa por la que valía la pena luchar. La guerra silenciosa duró 3 semanas. No hubo más enfrentamientos directos, pero Elena podía sentir la tensión creciendo como una tormenta eléctrica en el horizonte. Cada día traía nuevas señales de la presión que Cornelius Blackwood estaba ejerciendo. Proveedores que de repente se negaban a vender a Thomas, trabajadores que no aparecían cuando se les necesitaba y rumores que circulaban por Santa Fe pintando a Thomas como un ocupante ilegal y peligroso. Elena había comenzado a hacer viajes regulares al pueblo, no para comprar provisiones, sino para algo mucho más importante, para hablar con la gente. Había aprendido que la opinión pública era tan poderosa como cualquier arma, y Blackwood había estado controlando la narrativa durante demasiado tiempo. «Señora McCarthy», le dijo María González, la dueña de la panadería, durante uno de estos viajes, «¿es verdad lo que dicen, que su esposo robó esa tierra a los indios?» Elena había estado esperando esta pregunta. «Mi esposo compró esa tierra legalmente del jefe Cochise», respondió con la confianza que había aprendido a proyectar. Cochise necesitaba el dinero para alimentar a su tribu durante la sequía. Thomas no robó nada, salvó vidas. María asintió pensativamente. Cochise era un buen hombre. Mi padre comerciaba con él antes de que muriera. Siempre fue justo en sus tratos. ¿Puede decirme más sobre él?, preguntó Elena. María miró alrededor nerviosamente antes de continuar. Cochise vino al pueblo una vez, hace años, con su nieta. La niña estaba enferma y él buscaba medicina. Nadie quería ayudarlos porque eran apaches, pero su esposo, Thomas, él les dio medicina y comida sin pedir nada a cambio. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Thomas hizo eso? Sí. Y cuando la niña se mejoró, Cochise juró que siempre recordaría la bondad de Thomas. Dijo que era un hombre de honor. Elena había estado recogiendo historias como esta durante días. Historias de Thomas ayudando a familias durante sequías, de él parando peleas entre cowboys borrachos, de él defendiendo a comerciantes mexicanos contra discriminación. Cornelius Blackwood había estado pintando a Thomas como un forastero peligroso, pero Elena estaba descubriendo que mucha gente en Santa Fe lo respetaba. Fue durante su 4.º viaje al pueblo que Elena se dio cuenta de que estaba siendo seguida. Un hombre con un sombrero negro había estado detrás de ella en 3 tiendas diferentes, siempre manteniéndose a una distancia cuidadosa, pero nunca perdiéndola de vista. En lugar de confrontarlo directamente, Elena decidió probarlo. Entró en la iglesia, un lugar donde esperaba que incluso los matones de Blackwood mostraran algo de respeto. El hombre la siguió adentro, confirmando sus sospechas. Padre Miguel estaba arreglando flores en el altar cuando Elena entró. Era un hombre mayor con cabello blanco y ojos bondadosos que habían visto tanto dolor como alegría en su congregación. «Señora McCarthy», dijo con una sonrisa genuina, «qué placer verla de nuevo. ¿Cómo está su esposo?» Elena miró hacia atrás y vio que su perseguidor se había sentado en una banca trasera, fingiendo rezar. «Está bien, padre, pero estoy preocupada por él». «¿Qué la preocupa?». Elena se acercó más y bajó la voz. «Hay hombres que quieren lastimarlo, hombres poderosos que no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren». Padre Miguel frunció el ceño. «¿Está hablando de Cornelius Blackwood?». La franqueza de la pregunta sorprendió a Elena. «¿Usted sabe?». «Hija mía, soy sacerdote, no soy ciego», respondió Padre Miguel. «Blackwood ha estado presionando a familias de mi congregación para que no comercien con su esposo. Ha estado esparciendo mentiras sobre Thomas, tratando de convertirlo en un paria». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Elena y se sorprendió al escuchar la desesperación en su propia voz. Padre Miguel la miró con ojos que habían visto muchas batallas entre el bien y el mal. «Puede hacer lo que ya está haciendo. Puede decir la verdad. Puede mostrar a la gente quién es realmente Thomas McCarthy. ¿Pero será suficiente?».
La verdad siempre es suficiente, hija. Puede que tome tiempo, pero la verdad siempre gana al final. Elena salió de la iglesia con un propósito renovado. Su perseguidor la siguió, pero ahora ella tenía un plan. En lugar de regresar directamente al rancho, hizo una parada más. La casa de adobe de la familia Herrera estaba en las afueras del pueblo. Carmen Herrera había perdido a su esposo en un accidente minero el año anterior y había estado luchando para mantener a sus 3 hijos pequeños. Elena había escuchado que la mujer había estado enferma, incapaz de trabajar. Cuando Carmen abrió la puerta, Elena pudo ver inmediatamente que los rumores eran ciertos. La mujer estaba pálida y demacrada, y sus ojos tenían la mirada vidriosa de alguien con fiebre. «Señora McCarthy», dijo Carmen sorprendida. «¿Qué hace aquí?» «Vine a ver cómo estaba», respondió Elena. «Escuché que había estado enferma». Carmen miró hacia atrás, hacia el interior de su casa, y Elena pudo ver la vergüenza en sus ojos. La casa estaba casi vacía, con solo los muebles más básicos. Los niños que pudo visualizar estaban delgados. Claramente no habían estado comiendo lo suficiente. «Estamos bien», mintió Carmen. «No necesitamos caridad». «No vine a ofrecer caridad», respondió Elena gentilmente. «Vine a ofrecer trabajo. Necesito ayuda en la casa. Y pensé que tal vez usted podría estar interesada». Carmen la miró con sospecha. «¿Qué tipo de trabajo?» «Cocinar, limpiar, ayudar con el jardín. Pagaría bien y podría traer a sus hijos. Tenemos mucho espacio». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carmen. «Señora, yo no puedo aceptar caridad disfrazada». «No es caridad», insistió Elena. «Es trabajo honesto por pago honesto. Y Carmen, sus hijos necesitan comer». Carmen se quebró entonces, sollozando con el alivio de alguien que había estado cargando un peso demasiado pesado durante demasiado tiempo. «Sí», susurró. «Sí, acepto el trabajo». Elena ayudó a Carmen a empacar sus pocas pertenencias y cargó a la familia en su carreta. Mientras se alejaban del pueblo, notó que su perseguidor los seguía a una distancia prudente. Cuando llegaron al rancho, Thomas salió a recibir a las visitantes inesperadas. Elena vio confusión en sus ojos, pero también algo más: aprobación. «Thomas», dijo Elena, «esta es Carmen Herrera y sus hijos. Van a venir a trabajar para nosotros». Thomas miró a la mujer enferma y a los niños hambrientos, y Elena pudo ver que entendía inmediatamente la situación. «Bienvenidos», dijo simplemente. «Diego, ¿puedes preparar la cabaña pequeña para la señora Herrera?» Durante las siguientes horas, Elena ayudó a Carmen a instalarse mientras Thomas y Diego jugaban con los niños. Era una escena doméstica que llenó el corazón de Elena de una calidez que no había sentido en años. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó Thomas esa noche mientras se sentaban en el porche. «Porque era lo correcto», respondió Elena. «¿Y por qué? Porque creo que esta es la manera de ganar». «¿Ganar qué?». «La guerra que Blackwood está librando contra nosotros no es solo sobre la tierra, Thomas. Es sobre qué tipo de comunidad va a ser Santa Fe. ¿Va a ser controlada por hombres como Blackwood que solo se preocupan por el dinero y el poder? ¿O va a ser un lugar donde la gente se cuida unos a otros?». Thomas la miró con admiración. «¿Cómo te volviste tan sabia?». «Aprendí de mi esposo», respondió Elena, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente lo sentía así. La respuesta de Blackwood llegó 3 días después. Elena estaba en el jardín con Carmen enseñándole qué plantas eran comestibles y cuáles eran medicinales, cuando escucharon el sonido de caballos acercándose. Pero esta vez era diferente. No era el sonido de hombres armados viniendo a la guerra, era el sonido de una multitud. Elena se acercó al frente de la casa y vio algo que nunca podría haber imaginado. Había al menos 50 personas caminando hacia el rancho, hombres y mujeres de todas las edades, muchos de ellos caras que reconocía del pueblo. Llevaban canastas de comida, herramientas, y algunos incluso traían animales. En el frente del grupo caminaba Padre Miguel, vestido con sus mejores ropas. Junto a él estaba María González, la panadera, llevando una canasta que olía a pan fresco. Detrás de ellos venían trabajadores, comerciantes, familias enteras. «¿Qué está pasando?», preguntó Thomas saliendo de la casa.
Señor McCarthy, dijo Padre Miguel cuando el grupo se acercó, hemos venido a ayudar. ¿Ayudar con qué? Con la cosecha, respondió María. Escuchamos que Blackwood había impedido que vinieran sus trabajadores habituales, así que decidimos venir nosotros. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Pero por qué? ¿Por qué arriesgarían problemas con Blackwood? Porque su esposo es un buen hombre, respondió un hombre que Elena reconoció como el herrero local. Porque cuando mi hijo estuvo enfermo el año pasado, él nos trajo medicina de la ciudad sin pedir nada a cambio. Porque cuando la sequía arruinó nuestras cosechas, agregó una mujer mayor, él nos vendió ganado a precio de costo para que pudiéramos alimentar a nuestras familias. Una por una, las personas comenzaron a contar historias. Historias de bondad, de generosidad, de un hombre que había vivido entre ellos con honor y respeto. Elena se dio cuenta de que mientras ella había estado recogiendo estas historias, las personas habían estado recordándolas, compartiéndolas y decidiendo que era hora de actuar. Además, dijo Padre Miguel con una sonrisa, Cornelius Blackwood cometió un error. ¿Qué tipo de error?, preguntó Thomas. Ayer amenazó a la señora González cuando se negó a prometer que no vendería pan a su familia. La amenazó en plena calle, delante de todos. La gente no tolera que se amenace a las mujeres. Elena sintió una oleada de satisfacción. Blackwood había revelado su verdadera naturaleza, y la gente había respondido exactamente como ella había esperado que lo hicieran. Lo que siguió fue como un festival. Las familias extendieron mantas bajo los árboles. Los niños corrieron por todas partes jugando, y los adultos trabajaron juntos cosechando el maíz y los frijoles que Thomas había plantado. Elena nunca había visto tanta gente trabajando juntas con tanta alegría. Diego preparó enormes ollas de guisado y las mujeres contribuyeron con tortillas, pan y postres. La música comenzó cuando alguien trajo una guitarra y pronto hubo baile bajo las estrellas. ¿Sabes qué significa esto?, le preguntó Thomas a Elena mientras bailaban lentamente junto a la fogata. ¿Qué? Significa que ganamos. Blackwood puede tener dinero y poder, pero nosotros tenemos algo más importante. Tenemos comunidad. Elena se acercó más a él, sintiendo la solidez de su pecho contra su mejilla. ¿Crees que se rendirá? Creo que no tiene opción. No puede luchar contra todo el pueblo. Elena esperaba que tuviera razón, pero conocía a hombres como Blackwood. No se rendirían fácilmente, especialmente cuando habían sido humillados públicamente. Su respuesta llegó al amanecer. Elena se despertó con el sonido de caballos y gritos. Se vistió rápidamente y salió al porche, donde Thomas ya estaba de pie con su rifle. Cornelius Blackwood cabalgaba hacia ellos con un grupo mucho más pequeño esta vez, solo 5 hombres. Pero había algo diferente en su manera de acercarse. No venía a luchar, venía a hablar. «McCarthy», gritó cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Tenemos que hablar». «Estoy escuchando», respondió Thomas. Blackwood desmontó, pero esta vez mantuvo sus manos visibles, lejos de su arma. «Tienes que salir de aquí», dijo, pero su voz había perdido su confianza anterior. «¿O qué?», preguntó Thomas. «O van a venir hombres de la capital, hombres del gobierno federal, y no van a ser tan diplomáticos como yo». Elena sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué quieres decir?» «Los federales han declarado que esta tierra es parte de una reserva india», explicó Blackwood. «Van a venir a desalojar a todos los ocupantes ilegales, y cuando vengan, no van a preguntar quién tiene derecho y quién no». Thomas frunció el ceño. «¿Cuándo?» «Una semana, tal vez 2. Puedo hacer que te den tiempo para salir pacíficamente si me vendes la tierra ahora». Elena miró a Thomas, viendo la lucha en sus ojos. Había pasado años construyendo este lugar. Había invertido todo lo que tenía en él. Pero también sabía que luchar contra el gobierno federal era muy diferente a luchar contra matones locales. «¿Cuánto?», preguntó Thomas finalmente. $1000, respondió Blackwood. En efectivo. Era una oferta generosa. Elena tenía que admitirlo. La tierra probablemente valía más que eso, pero $1000 era suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. «¿Y qué pasa con la gente que vino ayer?», preguntó Elena. «¿Qué pasa con Carmen y sus hijos?». Blackwood se encogió de hombros.
Eso no es mi problema. Sí lo es, respondió Elena con una firmeza que sorprendió a todos. ¿Por qué no nos vamos a ir? ¿Qué? Blackwood la miró como si hubiera perdido la razón. Escuchaste bien, continuó Elena. No nos vamos a ir. ¿Y sabes por qué? Porque esta tierra no es tuya para comprar. Nunca lo fue. ¿De qué diablos estás hablando? Elena se acercó más y pudo ver nerviosismo en los ojos de Blackwood. Estoy hablando de que no hay federales viniendo. Es una mentira. Acabas de inventar esa historia para asustarnos. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque ayer hablé con el padre Miguel. Él tiene contactos en la capital, no hay ninguna orden federal pendiente, no hay ninguna reserva india siendo creada. Solo hay un hombre desesperado tratando de conseguir por miedo lo que no pudo conseguir por fuerza. El silencio que siguió fue absoluto. Elena pudo ver que Blackwood estaba tratando de decidir si continuar con la mentira o admitir la derrota. Además, continuó Elena, incluso si fuera verdad no importaría, porque esta tierra le pertenece a la gente que la trabaja, que la ama, que está dispuesta a luchar por ella, y esa no eres tú. ¿Estás loca?, rugió Blackwood. Soy el hombre más poderoso en 100 millas. Eras el hombre más poderoso, lo corrigió Elena. Pero el poder real no viene del dinero o las amenazas. Viene de la gente que está dispuesta a seguirte porque cree en ti. Y mira a tu alrededor, Blackwood. ¿Cuántas personas están dispuestas a seguirte ahora? Blackwood miró hacia el pueblo, donde Elena sabía que las familias estaban despertándose, preparándose para otro día de trabajo conjunto. Luego miró a sus propios hombres que parecían incómodos e inseguros. Esto no ha terminado, murmuró, pero sin convicción. Sí, respondió Elena, sí ha terminado. Puedes seguir luchando, pero solo vas a perder más. O puedes aceptar que hay cosas más importantes que el dinero y el poder. Blackwood la miró con una mezcla de ira y algo que podría haber sido respeto. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo finalmente. ¿Qué? Que una mujer que fue vendida por ser inútil termine siendo la que destruya todo lo que he construido. Elena sintió una oleada de orgullo que la sorprendió. No soy inútil, dijo con una calma absoluta. Nunca lo fui. Solo necesitaba encontrar el lugar correcto donde mi valor pudiera brillar. Blackwood montó su caballo lentamente, como un hombre mucho mayor de lo que era. Tal vez tengas razón, admitió. Tal vez el mundo está cambiando, y hombres como yo ya no tenemos lugar en él. El mundo siempre está cambiando, respondió Elena. La pregunta es si cambias con él o si te quedas atrás. Blackwood asintió una vez, luego dirigió su caballo hacia el pueblo. Sus hombres lo siguieron, pero Elena pudo ver que algunos de ellos miraban hacia atrás, como si estuvieran considerando quedarse. Cuando finalmente desaparecieron en la distancia, Thomas se volvió hacia Elena con una expresión de asombro absoluto. ¿Cómo supiste que estaba mintiendo sobre los federales? Elena sonrió. No lo sabía con certeza, pero conocía a hombres como él. Cuando están desesperados, mienten, y él estaba definitivamente desesperado. Tomás la tomó en sus brazos, girándola en círculos mientras ella se reía. «Eres increíble», dijo. «Absolutamente increíble». Cuando la puso de pie, sus ojos se encontraron, y Elena vio algo en ellos que la hizo contener la respiración. Era amor, real y genuino, y completamente inesperado. «Elena», dijo suavemente, «¿sabes cuándo me enamoré de ti?» «¿Cuándo?», susurró ella. «En la plaza, cuando te vi mantenerte erguida a pesar de todo lo que te estaban haciendo. Vi a una mujer con más coraje del que la mayoría de los hombres tendrán jamás. Y supe que si una mujer así podía luchar contra todo eso y seguir de pie, entonces tal vez yo también podía luchar por algo que valiera la pena». Las lágrimas corrían por el rostro de Elena, pero eran lágrimas de alegría. «Thomas, yo...» «No tienes que decir nada», la interrumpió gentilmente. «Solo... ¿te quedarías? ¿Construirías algo real conmigo?» «Ya lo estamos construyendo», respondió Elena. «Y sí, me voy a quedar, para siempre». Se besaron entonces bajo el sol naciente, mientras el rancho despertaba a su alrededor. Carmen salió de su cabaña con sus hijos, Diego emergió del granero silbando, y en la distancia, Elena pudo ver las primeras carretas del pueblo acercándose para otro día de trabajo comunitario.
Epílogo. 5 años después. El sol de la tarde caía suavemente sobre el valle cuando Elena McCarthy se detuvo en su trabajo en el jardín para observar todo lo que habían construido. El rancho se había expandido considerablemente, con nuevas cabañas para las familias que habían venido a trabajar la tierra, establos más grandes para el ganado en crecimiento y campos que se extendían hasta el horizonte. Carmen Herrera, ahora completamente recuperada y casada con Diego, estaba enseñando a sus hijos y a otros niños del lugar en una pequeña escuela que habían construido el año anterior. Su risa se mezclaba con las voces de los estudiantes, creando una melodía que siempre hacía sonreír a Elena. Thomas apareció a su lado, ya no cojeando tanto gracias a un doctor que había venido desde la ciudad para tratarlo. Sus brazos rodearon su cintura desde atrás, y Elena se apoyó contra él, sintiendo la solidez familiar de su presencia. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En lo extraña que es la vida», respondió Elena. «Hace 5 años pensé que mi vida había terminado. Pensé que no valía nada porque no podía dar hijos. ¿Y ahora?». Elena miró alrededor del valle, donde más de 30 niños corrían y jugaban entre las casas. Niños que habían llegado con familias que buscaban un nuevo comienzo. Niños que consideraban a Elena y Thomas como tía y tío. Niños que estaban creciendo en un lugar donde el valor de una persona no se medía por su capacidad de reproducirse, sino por la bondad de su corazón y la fuerza de su carácter. «Ahora sé que hay muchas maneras de ser madre», dijo Elena, «y que algunas veces las familias que elegimos son más fuertes que las que nacemos». Cornelius Blackwood había vendido sus propiedades y se había mudado a California el año anterior. Elena había escuchado que había encontrado trabajo como contador para una compañía minera, un trabajo honesto que le convenía mejor que tratar de intimidar a personas inocentes. Su hermano Jeremiah había cerrado su negocio de subastas después de que el nuevo sheriff, elegido con el apoyo abrumador de la comunidad, comenzara a investigar sus prácticas. Ahora trabajaba como empleado en el banco, bajo la estricta supervisión de hombres más honestos. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Thomas, «de haberte quedado, de haber arriesgado todo por esto». Elena se volvió en sus brazos para mirarlo directamente. En 5 años, había visto canas aparecer en su cabello y líneas de risa alrededor de sus ojos. Había visto su fuerza en momentos difíciles y su gentileza en momentos tranquilos. Había visto al hombre que había estado oculto bajo la soledad y el dolor. «Jamás», respondió con total certeza. «Esta es la vida que estaba destinada a vivir, contigo, con esta gente, en este lugar, incluso sin, especialmente sin», lo interrumpió Elena. «Thomas, durante años pensé que mi valor como mujer dependía de mi capacidad de dar a luz, pero aquí he aprendido que mi valor real está en mi capacidad de amar, de proteger, de construir algo que dure más que yo». Esa noche, como tantas otras, las familias del valle se reunieron en la casa principal para cenar juntos. La mesa se había expandido varias veces para acomodar a todos, y las conversaciones fluían en una mezcla de español e inglés que había llegado a ser la marca distintiva de su pequeña comunidad. Padre Miguel, ahora un visitante regular, bendijo la comida y luego se levantó para hacer un anuncio. «Amigos», dijo, «tengo noticias de la capital territorial. El gobernador ha decidido reconocer oficialmente nuestra comunidad como un pueblo incorporado. Seremos conocidos como Esperanza Valley». El rugido de aprobación fue ensordecedor. Elena sintió lágrimas en sus ojos mientras Thomas apretaba su mano. «Pero eso no es todo», continuó Padre Miguel con una sonrisa. «También ha decidido nombrar a nuestro primer alcalde oficial». Todas las miradas se volvieron hacia Thomas, pero él negó con la cabeza. «El alcalde», anunció Padre Miguel, «será Elena McCarthy». El silencio duró solo un momento antes de que toda la habitación estallara en aplausos y gritos de aprobación. Elena se puso de pie abrumada por la emoción. «¿Cómo?», comenzó. «Enviamos una petición», explicó María González. «Todos firmamos. Dijimos que querías a alguien que entendiera lo que significaba luchar por algo, alguien que hubiera demostrado que se podía construir una comunidad con amor en lugar de miedo». Elena miró alrededor de la mesa,
a todas estas caras que se habían vuelto tan queridas para ella. Gente que había venido de lugares lejanos buscando una oportunidad, familias que habían encontrado esperanza cuando todo parecía perdido, niños que estaban creciendo en un lugar donde se les enseñaba que su valor venía de quiénes eran, no de lo que podían producir. «Acepto», dijo finalmente, «pero solo con una condición». «¿Cuál?», preguntó alguien. «Que nunca olvidemos que una comunidad es solo tan fuerte como su miembro más vulnerable. Que nunca permitamos que nadie sea tratado como menos que humano, sin importar de dónde vengan o qué dificultades hayan enfrentado». Los aplausos fueron aún más fuertes esta vez. Más tarde esa noche, Elena y Thomas caminaron hacia el pequeño cementerio que habían establecido en una colina con vista al valle. Solo había 3 tumbas, la de Sara, la hermana de Thomas, la de un trabajador que había muerto en un accidente, y una pequeña lápida que simplemente decía «Cochise, un amigo». «¿Crees que Sara habría aprobado?», preguntó Elena mientras se arrodillaban junto a la tumba. «Creo que habría estado orgullosa», respondió Thomas, «tanto de ti como de lo que hemos construido aquí». Elena puso flores frescas en la tumba. «Gracias», susurró, «por tu hermano, por esta tierra, por mostrarme que el valor real viene de adentro». Mientras caminaban de regreso hacia la casa, Elena reflexionó sobre el viaje que la había llevado desde esa plaza horrible en Santa Fe hasta este momento. Había comenzado siendo vendida como mercancía defectuosa, pero había terminado siendo la líder de una comunidad próspera. La lección no era que las cicatrices desaparecieran o que el dolor del pasado se borrara mágicamente. Elena todavía sentía una punzada de tristeza cuando veía mujeres embarazadas. Todavía luchaba a veces con sentimientos de inadecuación, pero había aprendido que la redención no venía de ser perfecta o de cumplir con las expectativas de otros. Venía de encontrar un propósito más grande que uno mismo, de construir algo que durara, de amar y ser amada por quien realmente eras. «¿Sabes lo que me gusta más de nuestra historia?», le dijo a Thomas mientras se acercaban a la casa, donde las luces cálidas brillaban en las ventanas y el sonido de la risa flotaba en el aire nocturno. «¿Qué? Que no terminó con nosotros viviendo felices para siempre», respondió Elena. «Terminó con nosotros trabajando felices para siempre». Thomas se rió, ese sonido profundo y cálido que había llegado a amar tanto. «¿Cuál es la diferencia?». «La diferencia es que vivir felices para siempre sugiere que la felicidad es algo que te sucede. Pero trabajar felices para siempre significa que la felicidad es algo que construyes día a día con las personas que amas». Se detuvieron en el porche, mirando hacia el valle donde su comunidad dormía bajo las estrellas. En la distancia, un coyote aulló, pero ya no sonaba solitario. Sonaba como parte de la sinfonía más grande de la vida que continuaba, día tras día, en este lugar que habían convertido en hogar. Elena McCarthy había comenzado su historia siendo considerada inútil por la sociedad, pero había terminado siendo exactamente lo que el mundo necesitaba. Una mujer que entendía que el verdadero valor no se medía en lo que podías producir, sino en lo que estabas dispuesta a dar. Y mientras las estrellas brillaban sobre Esperanza Valley, Elena sabía que su historia, su verdadera historia, apenas estaba comenzando.